Ok, buenas tardes y buenas noches los que están por estos lados. Vasco, cuando guste puedes activar micrófono y cámara. Ya estoy Vamos, aquí. perfecto. Vamos entonces a dar inicio ya formalmente, ya estamos grabando la conversación para que ya también quede en registro y se pueda consultar luego. Vasco, bueno, ante todo muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad es un gusto tenerte por acá. Ok, hay 28 personas conectadas, 26 menos nosotros dos. Mientras se van conectando los que faltan, voy a ir leyendo un poco acerca de Vasco. Ya muchos lo conocemos, pero hay personas, sobre todo por estos lados, gente de Uruguay que se ha conectado, que me interesa que sepan quién es Vasco, ¿no? Vasco Sinetar nace en Caracas, Venezuela, en 1948. Es un fotógrafo y poeta venezolano. Estudió cine en Polonia y en Reino Unido. Son célebres sus series de fotografía frente al espejo con personajes relevantes de la literatura y las artes, y las series Chic to Chic. También autorretratos con personalidades del mundo de la cultura. Sus fotografías aparecen regularmente en diarios como El Nacional, Caracas, El País de Madrid. Ha asumido varias responsabilidades para promover las artes en su país. Funda y coordina la Galería de Fotografía de El Daguerrotipo. Dirige la sala de exposiciones RG de la Fundación CELAR, allá en Venezuela. Fue director ejecutivo y presidente del Museo Alejandro Otero. Dirigió el proyecto Centro Nacional de Fotografía. Actualmente es director curador de la colección privada Archivo Fotografía Urbana en Caracas, Venezuela. En su trayectoria como curador ha sido invitado a la Bienal de Sao Paulo con la presentación de la obra fotográfica del artista Alfredo Cortina. Ha comisariado, entre otros, los siguientes libros de fotografía: Fotografía Urbana Venezolana, 1850-2009, con la Fundación para la Cultura Urbana, 70 años en fotoperiodismo en Venezuela, de la editorial Singular, en el 2011, Tito Caula, Fotobolsillo, editorial La Fábrica, 2015, Alfredo Cortina, Fotobolsillo, con la misma editorial, Ricardo Jiménez, Fotobolsillo, con la misma editorial La Fábrica en España. Este ha sido el más reciente, ¿no, Vasco? Sí, Perfecto, el último que hice con la fábrica. genial. Bueno, Vasco, yo le hago esta pregunta a todos los invitados, que es la pregunta inicial. ¿Cómo inicias en la fotografía? ¿Cómo decides estudiar cine, estudiar fotografía? ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, primero, darte las gracias a ti de tener la suerte y el honor de poder participar en un programa dedicado a la fotografía y que tiene una cobertura muy grande y aunque es un programa nuevo, ya es parte de la red fotográfica latinoamericana, ¿verdad? Entonces, para mí realmente me siento sumamente feliz porque además veo que aquí hay un montón de gente entrañable, amiga, Así es. fotógrafos con los cuales he venido compartiendo eh, todos estos años, ¿verdad? Eh, Mi comienzo con la fotografía fue desde muy pequeño. Como todos los niños, a los 12 años me regalaron una cámara de fotografía. Empecé a hacer fotos de mi entorno, ¿verdad? Y fue una experiencia única, ¿verdad? Posteriormente, eh, cuando ya tenía 18 años, 19 años, eh, bueno, decidí estudiar cinematografía porque era realmente, en ese momento había un boom Ajá. de y, y tuve la oportunidad también, la posibilidad de irme a Polonia a estudiar cine. Estaba muy enamorado y además eso me permitía irme con la novia a estudiar cine a Polonia, Claro. ¿me entiendes? Y con una beca. Entonces, bueno, aquello fue una maravilla.
y eso me permitió empezar una carrera de diálogo con la imagen, porque las escuelas de cine también permiten explorar el tema de la fotografía. Yo en la escuela de cine me inscribí para director de fotografía de cine, Ajá. televisión, ¿verdad? Y bueno, ese fue el comienzo más sistemático en relación al tema de la fotografía. Ok. Fue específicamente en Gush, ¿no? En Polonia. En Lodz, Ajá. sí, estuve allí 2 años, después me fui a Inglaterra y estuve en la escuela de cine eh, con grandes amigos como Pedro Terán, eh, Enrique Lazo, Ujú. eh, José Antonio Panti, bueno, gente muy querida y que ha tenido una trayectoria importante en el país. Claro. Sigfredo Chacón, que es uno de los grandes artistas plásticos venezolanos, también estaba en esa época en Londres. Entonces, bueno, fue una gran experiencia. Qué bueno, qué bueno. Dijiste varios nombres claves allí, Pedro Terán, Cifredo Chacón, gente que pasó como docentes allá en la escuela Cristóbal Rojas, en la época en que yo estudiaba. No, eso, bueno, fue una experiencia única. Los viajes, y ahora todos somos viajeros obligados, eh, 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 es una experiencia eh, que es necesaria para todo ser humano. Claro, Claro, lo ideal es tomar esa experiencia de manera no traumática, porque ahora nos toca de alguna manera salir del país obligados. claro. Por ahí hablaba, por ejemplo, con Alexis Pérez Luna hace unos días, y me comentaba un poco eso, ¿no? De que no es lo mismo emigrar, salir, que exiliarse, ¿no? Es algo muy distinto. No es Bueno, lo mismo, no es el mismo, no se procesa de la misma forma, ¿no? no, son Claro, fíjate, por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, yo venía regularmente a Venezuela y nunca me planteé eh, irme de Venezuela. Eh, Ahora las condiciones, las circunstancias colocan al venezolano y a los jóvenes en la disyuntiva, bueno, de dejar el país y claro, dejar el país eh, sin saber si tener una expectativa de cuándo regresar. claro. Bueno, ya hay 40 personas conectadas, 38 menos nosotros dos. Les recuerdo, por favor, como ya es costumbre, que si quieren hacerle preguntas a Vasco, si tienen algo en particular que preguntarle, pueden o escribir en el chat o piden la palabra y yo los voy a ir anotando en el orden de las preguntas y los voy a ir mencionando para que vayan haciendo la pregunta, pues. Vasco, ¿nos tienes algunos de tus trabajos para mostrar? Tengo entendido, ¿no? Sí, sí, Ok, hice una selección de los trabajos para ir presentando. Podríamos, si te parece bien a ti, déjame como conversar. habilitarte como presentador para que puedas, ahí lo tienes ya. Ajá. Digo compartir. Sí, Ajá. Bueno, fíjate lo siguiente. Podríamos comenzar por eh, retratados, que es la experiencia, vamos a decir, del retrato. Eh, y podríamos comenzar a ver y a partir de eso establecer un diálogo, ¿te parece? sí, sí. Una, Bueno, una, este es un... Dime. una de las preguntas que te tengo es precisamente con el retrato, ¿no? ¿Sabe? ¿Cuándo inicias cuándo decides comenzar a retratar a las personalidades que retratas? Y ¿cómo ha sido todo ese aprendizaje? Porque yo soy de los que pienso que cuando tú retratas a una persona, no solamente es ir
y fotografiarlo, ¿sabes? Una de las cosas más importantes es toda la conversación que hay detrás, todo el aprendizaje que hay detrás, el conocer a esa persona, el quedar con ese contacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia con todas esas grandes personalidades, escritores, artistas que has retratado? Bueno, fíjate una cosa, yo estoy vinculado a la literatura, o sea, tengo una obra poética, tengo ya 5 libros publicados de poesía y he vivido en el mundo de la escritura también, ¿verdad? Y con una gran admiración por el oficio. Claro, En los años 70, cuando regresé a Venezuela para comenzar a hacer cine, empecé a hacer cine, pero en paralelo empecé a retratar al entorno venezolano de la literatura. ok, Y dio la casualidad que publiqué una foto en el Nacional de un poeta sumamente importante venezolano, Darío Lancine, y a partir de allí empezó una colaboración fluida en tratos de escritores, porque yo de alguna manera viví la bohemia literaria de esa época. claro, Entonces, pero para mí era un mundo maravilloso y quería dar testimonio fotográficamente de esos personajes. claro, Eh, en, en ese trajín, podríamos decir, empecé a elaborar un oficio, porque el oficio se hace haciendo la fotografía. La única posibilidad de construir una personalidad es haciendo el trabajo. Eh, 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 se aprende elaborando, claro, trabajando. Y en la medida en que eso se fue publicando, de alguna manera me fue llevando a dejar y asumir la fotografía como una forma de vida profesional. claro. Sí, hace poco vi por allí cuando compartías imágenes del Gran Café, ¿no? En esa época era uno de los sitios donde se reunía toda esa vida bohemia, ¿no? Perdona, ¿voy pasando fotos o cómo hacemos? Sí, sí, puedes ir pasando fotos y vamos conversando. Esperamos también a las 44 personas que ya hay conectadas. Quien desee hacer una pregunta para los que acaban de ingresar, pueden escribir por el chat, ¿ok? Pero quería comentar de alguna manera, siempre me he autorretratado, como todos los fotógrafos, por otra parte, no es Claro, nada nuevo. Todo fotógrafo que tiene una cámara tiene la tentación de Narciso, de retratarse. ¿No? Nosotros necesitamos vernos como todos los seres humanos. claro, Entonces, este autorretrato es uno de mis primeros autorretratos más elaborados, vamos a decir así. Cuando me compré una Nikon FM en ajá, Londres y un trípode, entonces me hice este autorretrato, ¿verdad? Esta foto que está aquí es una foto que hice 40 años después de haberle hecho 30 y pico de años, hacerle un retrato a García Márquez frente al espejo. Entonces tuve la suerte el año 2010 de encontrarme en una fiesta privada con él y entonces hicimos este retrato con estos músicos de Cartagena. qué bueno está. Este fue uno de mis primeros retratos publicados en el Diario Nacional de Paz Castillo. Para mí fue muy importante porque de alguna manera empezó a darme las pautas compositivas, las pautas de construcción del espacio de la imagen en relación al retrato, ¿verdad? Este es Mario Vargas Llosa. Me gusta mucho porque yo no hago close-up en general, Ajá, pero este es un close-up de los pocos close-up que hago, que he hecho. Bueno, vamos a decir, cuando uno como profesional va a retratar a alguien, ¿verdad? Yo le digo a mis alumnos que hay que aprovechar al máximo a ese
eh, a esa personalidad, pues. Claro. Entonces hay que hacer como cuando uno compra un pescado, cabeza, las aletas, todo tiene un sentido. Claro. Entonces yo cuando me enfrento a una cosa le hago autorretrato, retrato close-up, le hago medio plano, plano general, o sea, lo devoro, ¿me entiendes? Me lo como completo. Claro. Este es uno de los grandes filósofos franceses, Cioran, que tuve la suerte de visitarlo y que él me recibiera. Posteriormente escribió un texto sobre mí. Tuve la suerte que él era muy amigo de Benjamin Fishman, que es un gran amigo mío, escritor, y que me puso en contacto con él. Esta foto de Tadeo Cantor, bueno, una foto, yo quiero señalar algo. Yo he hecho mi trabajo de retrato en el ámbito, de alguna manera, del fotoperiodismo, de la rapidez, de la velocidad que implica el oficio del fotoperiodista, porque son retratos que no son en estudios, gente que yo no conozco, gente que tengo que seducir, Claro. que invitar de una determinada manera para que me acepte hacerle un retrato. Entonces, bueno, cuando voy a retratarlo sé quién es, por eso es que voy a retratarlo. Y hay otra cosa, ¿verdad? Que yo estaba pensando en estos días, que es que yo soy un fotógrafo muy particular en relación que yo puedo decir que no he vivido, vamos a decir, de mi trabajo de retrato, porque siempre he tenido trabajos. Fui director de fotografía de la revista Exceso, otros trabajos, ¿me entiendes? Eso me ha permitido abordar el retrato de una manera totalmente libre, porque cuando tienes un cliente es complicado. Primero porque el cliente quiere una cosa, claro, y el que vas a retratar te quiere imponer cómo lo vas a retratar. Entonces, eso me da una libertad extrema de enfrentar al personaje como a mí me parece. Claro, por aquí, Vasco, si quieres sigue mostrando la foto y vas contestando. Hay una anécdota que menciona José Ramírez de esa foto de Cantor. Sería bueno, no sé si quieres compartirla. Claro, claro. Bueno, no sé cuál recuerda él. Yo voy a contar lo que me recuerdo hoy, ¿verdad? Esa foto de Cantor, estábamos en el Teresa Carreño con Manuel Malaver, un gran periodista venezolano, su señora, y íbamos a Nauco Hilton, porque él estaba viviendo allí. Y entonces, bueno, veníamos caminando, yo me distancié de ellos, les dije, los espero en el hall del hotel. Inmediatamente conseguí esto, había una lámpara allí, y la quité sin preguntarle a nadie. Cambié el escenario y cuando llegó este señor, lo senté allí. Y lo extraordinario de esta fotografía es que da la sensación de que Tadeo Cantor hubiera pasado horas infinitas sentado allí pensando. Sí. No se siente todo ese ruido anterior, está totalmente fuera. Claro. Yo puedo pensar que ese señor tiene ahí años pensando. Sí, ¿no? Y de hecho parece que fuese un lugar muy íntimo, qué sé yo, una sala de estar, una habitación, ¿sabes? Fíjate, es muy interesante esta foto porque uno de los temas para mí fundamental del retrato y de la composición y del espacio fotográfico es la luz. Sin luz no hay fotografía que valga. Entonces el fotógrafo tiene que tener la capacidad de ubicar un espacio, de ubicar la luz, porque si tienes el espacio y no tienes la luz adecuada, no hay fotografía. Claro. Entonces, estos elementos son sumamente importantes. Ahorita me pasó algo muy interesante para mí.
yo voy a publicar, va a salir un libro mío en la editorial La Fábrica, curada por un importante curador español, Alejandro Castellote, en la colección de Fotobolsillo, ¿verdad? Y bueno, estaba en proceso de edición y pusimos esta foto. Okay. Y había otra foto al lado, en la otra página, y no terminaba de cuadrar. Y se me ocurrió a mí incorporar esta foto, esta foto que dialogara con la de Cantor. Okay. Esta foto para mí es muy importante porque es de las primeras fotos de retratos que yo hago con un sentido mucho más profesional. Esto fue hecho en Polonia el año 72, okay. ¿verdad? Y con mi exmujer, y tiene la misma estructura de Cantor, que es uno de los grandes dramaturgos polacos. Entonces, allá hay un universo de relaciones subjetivos y formales sumamente particular, claro. Porque las dos fotos están rodeadas de oscuridad a los lados, pero tienen un foco de luz en el centro que ilumina al personaje. Claro, y eso es lo interesante cuando a veces ves algunos libros, ¿no? Sobre todo cuando hay imágenes que se encuentran, no solamente ver y analizar la imagen sola, sino analizar ese encuentro de imágenes, esas dos imágenes que están allí encontrándose por un motivo específico, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho. No, es que oí una voz. Sí, es que Perfecto. se activó un micrófono por allí de alguien. Vasco, Kevin Corredor tiene una pregunta para ti. Kevin, cuando guste puedes hacer la pregunta. No la oigo. Vamos a ver si puede activar el micrófono. No tengo micro. Dice, saludos, Vasco, un gusto saludarte. Siempre he tenido esta inquietud. Una vez conversando con Marcel del Castillo, decía que todos al iniciarse en el autorretrato pasamos por la fase Francesca Gutmann. Y luego sí empezamos a desarrollar una temática más propia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, fíjate una cosa, es muy importante, no solamente en la fotografía, sino en la literatura, en la pintura, tener referencias, tener maestros. Es el proceso natural, ¿verdad? De comenzar dialogando con unos referentes, con unas personas que tienen un cuerpo de trabajo importante, ¿entiendes? Eso es importante. En mi caso, yo he tenido una exacerbación del yo, ¿me entiendes? Entonces, me he retratado todo el tiempo y no tenía conciencia, vamos a decir, en el ámbito de la fotografía del autorretrato, ¿me entiendes? No era algo que estaba en el guión. Claro. Sucedió de una manera muy azarosa. Estaba yo en Nueva York con una novia y yo quería robarme una imagen con ella para dar testimonio a mí de que estuve con ella, de que ella estuvo conmigo, de que yo le conté. Y entonces, a partir de esa experiencia, saliendo de un restaurante en Nueva York, le hice un retrato en el espejo. Y entonces, cuando llegué a Venezuela, empecé a hacer retratos. Se me prendió la pila por esas cosas del azar y empecé a hacer autorretratos con escritores. Se me ocurrió y de repente empecé a descubrir, bueno, que era un discurso. Claro. O sea, pero yo soy fundamentalmente un amateur. O sea, no soy... no estudié letras, no estudié fotografía en sí. Entonces, bueno, me he ido formando, adquiriendo esos conocimientos
en la práctica. Bueno, Claro. estudié, bueno, académicamente cinematografía, que para mí fue, bueno, una experiencia única de estudio Claro, y de conocimiento de la imagen. claro. Sí, esa era una de las preguntas que te tenía, que a pesar de haber estudiado cine, ¿por qué decidir la fotografía, no? Eh, Mira, te voy a hacer solamente un comentario. El tema del cine es que es agotador desde el punto de vista emocional, porque mm, un director, un cineasta, tiene que ser un poeta, un administrador, tiene que tener un látigo, o sea, tiene que ser un general que claro, gobierne o sea, no puedo, o sea, mi alma no puede con tanto. Entonces, la fotografía es un ejercicio íntimo, claro, silencioso y además que produce un placer enorme. claro. Así es. Hay una pregunta de Héctor Padula. Héctor, cuando quieras puedes activar el micrófono si gustas. Hola, buenas tardes, Vasco. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Cómo estás? Bien, bien. Está mi perro también opinando. Mi perro ladra. O sea que algún idioma conoce que tú debes tener entre perros que te está hablando también. Mira, Vasco, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en algo y tengo que decírtelo porque yo siempre estoy de acuerdo con todo lo que tú haces y dices, pero en tu vida creo que no hay nada al azar. O sea, tú como profesional y como intelectual de este medio, de este medio, creo que no haces nada al azar. Y una de las cosas que siempre he comentado a ti, he comentado a la gente que te conoce y te rodea, es que tú eres un cerebro pegado en el gatillo de la cámara. Tú motivas mucho a donde estás presente, motivas mucho a que la gente se preste a tomar la fotografía contigo. Y eso habla mucho porque si tú tienes la intención fotográfica, pero no tienes el carisma para convencer a la gente, pues la gente te puede salir con una patada. Tienes múltiples trabajos y cómo haces para mezclar todos esos múltiples trabajos que realizas con tu pasión por la vida. Bueno, la pasión mía por la vida me permite establecer un diálogo intenso con el ser humano, ¿verdad? Y una de las características, o sea, una de las condiciones importantes es que no hay que tener miedo a dar, no hay que tener miedo a amar. O sea, el retrato es un ejercicio del amor, ¿verdad? Porque uno cuando hace un retrato está homenajeando al otro. Y una de las cosas que a mí me gusta es también dialogar con los otros. Yo he sido una persona sumamente mental también, en el sentido que yo he trabajado muy concentrado, ¿verdad? Yo estructuro en mi vida cotidiana en proyectos. Voy a hacer retratos y esa es una obsesión y la voy elaborando y la voy construyendo en el tiempo. Hago paisajes, pero todo no al azar, como decía Héctor. O sea, no, yo no trabajo así. Yo no salgo a la calle allá a hacer fotografía. ¿Me entiendes? Cuando salgo a la calle, sé lo que voy a hacer. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, y cada vez más, y cada vez tengo más conciencia de esto y del tiempo. Fíjate, yo hice ese trabajo Caracas Postal. Bueno, descubrí un tema y descubrí la forma. Y después le di el desarrollo en la cotidianidad a partir de esa obsesión. Entonces, bueno, y salía unos días con mi esposa, con Cachali, y hacíamos la foto, y bueno, esas son, yo tengo muchos cuerpos de trabajo que los voy estructurando y que están todos navegando de una manera organizada. Por cierto, quiero, Héctor Padula es un gran amigo, pero es un gran fotógrafo. Que muchas veces la gente no lo conoce porque ha aparecido hace pocos años, pero con un trabajo de una gran solidez y de una fuerza enorme. Tiene un libro maravilloso sobre los indios Yanomami y tiene un trabajo que está desarrollando
ahorita conceptualmente importante. Me permito hacer eso porque he estado muy cercano a Héctor desde el punto de vista de su trabajo. Hicimos un libro bellísimo con mi esposa Cachali sobre los indios Yanomami, que fue una experiencia de él hace 30 años. Y bueno, quería hacer la cuñita. ¿Okay? Gracias. Vamos con una pregunta que te quiere hacer Lenny Ruiz. Lenny, cuando gustes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Se escucha? Hola, ¿cómo estás, Vasco? Un placer nuevamente verte. Gracias, Aarón, por estas reuniones que han sido geniales. Vasco, bueno, Vasco, la última vez que vi a Vasco estábamos en los galpones, en una reunión de Mónica Pupo, por cierto, un conversatorio, te recuerdas, creo, ¿no? Y tuve el placer y el privilegio de ver cómo Vasco arrastraba a una persona, a un artista plástico, a Iván Amaya, para llevárselo y hacerle una fotografía, supongo, ¿verdad, Vasco? ¿No? Sí. Creo que eso es una experiencia que pocos pueden vivir y ahora que te veo aquí, pues recuerdo y siento que es un privilegio poder haber visto eso, ¿no? Y en referencia a eso, quería preguntarte, ¿cuáles son las características mínimas o quizás las particularidades que tú necesitas de una persona para incluirla en un retrato? O sea, tú dices, esta persona es digna de un retrato, necesito fotografiarla, necesito incluirla en este portafolio, en este gran trabajo que además es inmenso, no sé cuántas fotografías tiene de retratos de personalidades. Eso también es una pregunta y bueno, esa es mi inquietud, ¿no? ¿Cuál es, cuando tú dices, esta persona tengo que tener, básicamente, qué características deben tener? Mira, cuando yo me muevo en el mundo de la cultura, de la cultura en términos más generales, no en la cultura literaria, política, o sea, en la sociedad, pues. Y tengo también una conciencia histórica. Mi trabajo está insertado en la historia del país, ¿verdad? Y en la historia de Latinoamérica, en términos generales, porque yo vengo haciendo un registro no solamente en Venezuela. Entonces, si yo veo, por ejemplo, retratar a Carlos Andrés Pérez, es un hecho importante, pero retratar a un joven fotógrafo también es importante, porque ese joven fotógrafo va a crecer, va a ir construyendo un periplo. Entonces hay que tener también la flexibilidad, ¿me entiendes? Porque uno lo que es un testigo, y un testigo tiene que tener amplitud. Entonces, de repente, haces un retrato y esa persona se pierde, pero ese es el reto, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, me pasó una cosa muy interesante. Estando en Mérida, retraté unos militares en una plaza militar haciendo un desfile. Y bueno, eso fue el año 75. Entonces, el año 90 y pico me pidieron una portada para un libro de historia contemporánea venezolana y querían una foto de unas cosas militares. Me puse a revisar el archivo y de repente veo esa foto, oye, pero qué maravilla. Y entonces la amplié. Y cuando la amplié, estaba un tenis con un letrero aquí, tú sabes, de la identificación, Rosendo. Era el general Rosendo. O sea que esa foto, ¿verdad? Que era un retrato anónimo, después Rosendo se convirtió en el general Rosendo. Entonces, claro, una de estas experiencias es que el fotógrafo es un constructor de memoria, es un archivo. Entonces, los fotógrafos tenemos que tener conciencia de que somos, además de artistas, fotógrafos, archivos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que establecer con nuestro trabajo también este tipo de relación, ir a nuestros archivos. No conocemos lo que hacemos.
hacemos cientos de fotografías, las metemos en unas carpetas y después no las estudiamos. Hay que ver todo el tiempo, no solamente el archivo de uno y lo que uno hace, sino ver imágenes y tener la memoria fresca de esas imágenes. Ah, este es Robert Frank, pero resulta que ves otra foto y resulta que es un autor de la misma época. O sea, jugar con las imágenes, investigarlas. Yo cada vez que tengo un tiempito, agarro un libro y me pongo a ver. ¿Me entiendes? Claro. Genial, Vasco. Hay una pregunta que tiene acá Federman Parra. Cuando guste, Federman. Ok, hola, buenas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Hola, totalmente. Hola, Aaron, ¿cómo están? Mira, te pregunté, con respecto a, a tu estudio del cine y con respecto a tu fotografía, me refería a algo así como que el estudio de la cinematografía te dio ese conocimiento del estudio de la luz. Fundamentalmente, fundamentalmente me sirvió en el tema del montaje y la edición, ¿verdad? Ok. Me enseñó a dialogar una imagen con otra. Una de las cosas más difíciles de los fotógrafos, no solamente de los ancianos como yo, sino de los jóvenes, ¿verdad? Es poner a dialogar una imagen con otra. Entonces, el cine es un oficio que se basa en ese diálogo. Entonces, para mí eso fue muy importante. La luz, empecé a descubrirla y bueno, se me abrió ese territorio de la luz, porque siento que uno ya haciendo fotografía. Ya haciendo fotografía, pero es que uno tiene la obligación de ver sus fotos desde la distancia, estudiar cada foto de uno, dónde aciertas, dónde no aciertas. Es allí donde está la luz. Entonces, y el espacio, ¿me entiendes? Empezar a ver tu foto, dónde aciertas, dónde no aciertas, y después, fíjate, cuando yo voy a hacer una foto en un hotel o en cualquier parte, lo primero que tengo que ver es dónde está la luz, dónde están las ventanas, veo dónde voy a poner la persona. Y después, cuando abordo ese personaje, lo que tengo que es darle órdenes. Véngase para acá, vamos para allá, póngase aquí, porque este tipo de trabajo con personalidad, que siempre están apuradísimas, tiene que ser un asalto rápido. En 10 minutos, 15 minutos, tienes que resolver una situación. A mí me pasó en Brasil, estamos en la Bienal de Sao Paulo, estaba conversando con unos amigos y de repente Cachali, mi esposa, me dice, Vasco, allí está Gilbert and George. Bueno, salí corriendo, había un muro grande allí, gris, muy bueno. Inmediatamente los convencí, hice toda una sesión de fotografía extraordinaria, ¿me entiendes? Pero inmediatamente había visto la luz y había visto ese muro. O sea, porque cuando yo salgo con la cámara a un evento, por ejemplo, voy a que es un evento de escritores o de artistas, una bienal, voy viendo el espacio, dónde puedo colocar una gente, dónde puedo hacer una imagen visualmente atractiva. Ok, por aquí está Alejandro Padrón. Alejandro, ¿nos escucha? ¿Quieres hacer una pregunta? Porque nos pone no tengo vuestro audio. No sé si es que no nos escuchas o quieres hacer alguna pregunta. Me escribes por el chat, Alfredo. Alfredo Padrón. ¿Me escuchas? Ahí, ya Sí. te escucho.
Y no, cuando entré, como no conocía esta aplicación, no sabía cómo acceder al audio de usted, pero ya lo tengo. Ah, ok. Sigan adelante, yo sigo escuchando a este gran maestro para aprender de él. Gracias, Gracias, Alfredo. querido. Tenemos una pregunta de Wilson Prada. Wilson, cuando gustes. Hola Vasco, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos. ¿Cómo está todo? Qué alegría oírte, Wilson. Qué bueno. Mira Vasco, hay dos cosas que quisiera comentar, preguntarte, ¿no? Bueno, yo recuerdo de los años en esto, pues, toda una generación de retratistas, ¿no? Alejandro Toro, Sebastián Garrido, los dos Ricardo, qué sé yo, y luego pues vino como una generación más cercana a nosotros, ¿no? Mauricio, Donelli, Gofrán, eso Álvarez, ¿no? Pero de repente como que se ha vuelto más difícil cada vez conseguir retratistas dedicados, ¿no? De lleno en Venezuela, ¿no? Y esa es una. ¿Cómo ves tú esa nueva generación de retratistas, ¿no? La que viene. Y la otra pregunta era referido a tu trabajo autoral, ¿no? Porque yo noto que dentro de la generación tuya, que ya estamos en las 7 décadas, ¿no? Sí. Hay dos autores que uno dice, oye, pero estos no pertenecen al siglo XX, pertenecen al siglo XXI ya, prácticamente están en el 2024, ¿no? Que sería Ricardo Gómez Pérez y tú, que constantemente se están readaptando desde el punto de vista estético y están produciendo un material, o sea, una obra bastante contemporánea. Entonces, bueno, quisiera que me hablaras un poquito de eso, cómo es esa readaptación que nunca deja de hacer y cómo ves esa nueva generación de retratistas, pues. Bueno, primero voy a hablarte de las nuevas generaciones, ¿verdad? Yo creo que hay un universo extraordinario de grandes fotógrafos, de jóvenes fotógrafos que tienen oficio y que hacen trabajo de retrato extraordinario, ¿verdad? Ahora, es importante para que los trabajos tengan trascendencia, porque que se soporten sobre una obsesión, porque cualquier gran fotógrafo, cualquier profesional hace un retrato correcto, cualquier buen profesional hace un extraordinario retrato. El tema es, en mi caso, ¿verdad?, que en un momento de mi vida yo dije, yo soy un retratista, ¿verdad? Entre otras cosas, soy un retratista, pero soy un retratista además que tiene un tema que son las personalidades. Un cazador tiene un tema. Hay cazadores de tigres, hay cazadores de cunaguaro. O sea, un cazador no puede cazar de todo, ¿verdad? Tiene que tener un objeto de su deseo y de su obsesión. Entonces, eso me ha permitido a mí construir, ¿verdad?, un discurso sobre el retrato, pero también sobre la cultura, ¿me entiendes? Yo estoy pensando, no en términos solamente de la fotografía, porque yo me considero que tengo un espacio en el arte, o sea, yo estoy todo el tiempo trabajando, no solamente en la fotografía, estoy trabajando, pinto, intervengo, una fotografía no termina en la toma, luego la dialogo con otra cosa, en fin. Pero es importante, fíjate, lo que hace, todos nosotros, los fotógrafos, hemos hecho autorretratos, nos hemos hecho selfies, hemos hecho desnudo, hemos hecho todo, porque la curiosidad de los fotógrafos es esa y el oficio es ese. Ahora, cuando tú decides, bueno, yo voy a convertir esto del paisaje en una obsesión, eso de alguna manera revierte en que te vean de una determinada manera. Ahora, yo
me he permitido, bueno, también explorar todo el tiempo el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la palabra, todo el tiempo. O sea, una obra no termina nunca para mí. Frente al espejo, ya estoy, le doy la vuelta, la mezclo con otra cosa, la fotografía esta la mancho, o sea, estoy todo el tiempo dándole a la cabeza. No, bueno, es mi naturaleza. Ajá. Hay otra pregunta de Wilson, ¿estás allí? Sí, 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 Okay. Gracias. Perfecto. Hay una pregunta que te tiene Vasco Alejandro Martínez. Alejandro, cuando guste puedes hacerle la pregunta a Vasco. Buenas tardes. Perdón, no es Alejandro Martínez, es María Elisa Ramírez. Lo que pasa es que me imagino que es que abrieron cuenta a nombre de Alejandro Martínez. Sí, porque tuve un problema con mi celular y no estoy en mi casa y me prestaron esta computadora. Muy bien. Maestro, primero quisiera saber cómo poder conseguir, si existe en vía digital. Entiendo que usted fotografió a una cantidad de migrantes en una colección de libros creo que de la Fundación Cultura Urbana, hace unos cuantos años atrás. Dentro de este proceso de migración, yo vivo en Bogotá, Colombia. Tengo un archivo fotográfico importante y no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para preguntarle. Es un tema, cómo abordar todo este tema de exilio y migración que se ha dado en Colombia, con todos los retratos que yo he ido desarrollando durante 3-4 años. No se hace tan fácil abordar para la historia, teniendo toda esta cantidad de imágenes, de cantidad de personas conocidas y no, que son producto de este proceso que estamos viviendo. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la recomendación para abordar un trabajo documental, bibliográfico, donde se puedan unir todas estas imágenes? Bueno, fíjate, ¿qué te diría yo? Tienes un trabajo, ¿verdad?, sobre la inmigración, sobre la diáspora. Entonces, es importante también que le des un límite a ese trabajo. Es decir, bueno, voy a hacer un proyecto de 80 imágenes, ¿verdad? Y esas 80 imágenes las voy a editar. O sea, voy a construir un relato. O sea, hay imágenes, cientos de imágenes en el mundo. Todas las imágenes empiezan a tener sentido cuando se estructuran en una narrativa, en un discurso. Entonces, tienes que ver, ¿verdad?, cómo estas imágenes cuentan su historia. ¿Me entiendes? Porque lo otro es un archivo de la diáspora, extraordinario, desde todo punto de vista, pero para hacer un proyecto es importante que tengas también que reflexiones sobre cómo vas a armar un discurso en 90, 100, 80 imágenes, 50, la que tú decidas, y empiezas a trabajar así, empiezas a dialogar las imágenes y a construir esa historia que posiblemente podría ser una bellísima y una hermosa historia de la diáspora. Ok, Lenny Ruiz pregunta acá que si existe un libro donde estén publicados todos estos retratos que estamos viendo. Yo, según tengo información, creo que es ese que está por publicar La Fábrica, ¿no? El fotobolsillo. El fotobolsillo es un libro panorámico, es un libro que son libros panorámicos que dan cuenta de todo el trabajo
de un fotógrafo en un tiempo amplio, ¿verdad? Yo tengo en maqueta una cantidad de libros hechos. Tengo la suerte de vivir con una extraordinaria diseñadora, y entonces tenemos los proyectos elaborados. Libros de retrato, libros de autorretrato, libros de vida cotidiana, en fin. Claro. Pero el tema de mi trabajo, además del tema del retrato, al final de cuentas también es un documento histórico. Y sé que más allá, después que yo me muera, etcétera, etcétera, eso va a tener un peso importante para la cultura, porque esta foto de Reinaldo Arenas es una foto de Reinaldo Arenas en 1982. Esa foto tiene un antes y un después. Esa foto tiene una historia de un señor que se exiló de Cuba, que huyó de Cuba, llegó a Venezuela. Entonces, todo esto que uno hace es memoria. Y si uno lo articula de una manera organizada, si uno tiene su archivo bien estructurado, eso pasa al flujo de la cultura. Claro. Fíjate una cosa, quiero mostrar esto. Esta foto de Reinaldo Arenas se la hice yo el 82, 81. Y esta foto de Fidel Castro, ¿verdad? Se la hice yo cuando vino a la proclamación de presidente de Carlos Andrés Pérez. A mí esta foto de Fidel Castro me parece muy buena. Para mí es un gran acierto ese retrato, ¿verdad? Y esta foto me parece también extraordinaria. Tienen en común la mirada, ¿verdad? Es una mirada desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Y yo quería poner la foto de Fidel y quería poner la foto de Reinaldo Arenas y estaban en espacios diferentes. Y tenía mis dudas de poner la foto de Fidel Castro así nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me interesaba homenajear a un dictador de la altura y del horror como Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, pensando, reflexionando, de repente surgió la respuesta y coloqué estas dos fotos, ¿verdad? A Reinaldo Arenas, que es uno de los grandes escritores latinoamericanos y cubanos, con su verdugo, dialogando con su verdugo. Entonces, ese diálogo se convirtió en una imagen política. Eso es muy importante desde el punto de vista de la edición. Cuando uno pone una foto al lado de otra, no es una relación casual, no es algo, no, es porque esas dos fotos dialogan. Entonces, para mí, esas dos fotos tienen una fuerza política muy grande, porque estoy dialogando a un artista que fue torturado, llevado a los campos de concentración en los años 80 en Cuba, y a este señor que es el constructor de uno de los regímenes más nefastos de Latinoamérica. Ok, José Gregorio León te pregunta, Vasco, ¿dónde se puede adquirir fuera de Venezuela su obra publicada? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Bueno, ahora, después de septiembre, ¿verdad? Se va a poder conseguir en la fábrica, tanto en España como en Amazon y en la red internacional de librería, porque la fábrica, que es una de las grandes editoriales hispanoamericanas, que organiza, entre otras cosas, Foto España, bueno, tiene una red de distribución muy grande. Ok. Pregunta de Rafael Garantón. Rafael, cuando gustes. Ya, bueno, buenas noches, Aarón, saludos, maestro Vasco.
De verdad que agradecido por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Pero antes que la pregunta quisiera una anécdota, y es que en el año 2007 aproximadamente, yo tenía una semana apenas de estar trabajando para el diario El Carabobeño. Estaba como quien dice jojotico, pues, en ese entonces. Y recuerdo que estaba en el Lido Hotel de Valencia y me piden hacer una fotoforo para el diario El Nacional, trabajando yo para el diario El Carabobeño. Honestamente, en medio de mi novatada no sabía cómo abordar al personaje, ya que era un embajador, y me dicen, yo le hago la pregunta al jefe de fotografía, y me dice, ¿qué acaso tú no has visto el trabajo de Vasco Cinetaro? O sea, me lo pone como referencia, ¿no? Y de verdad que para mí en ese entonces, que apenas tenía, 20, 21 años, me quedé como que estatizado, ¿no? Recuerdo que inmediatamente fui al lobby del hotel, pedí una computadora, googleé rápidamente y empecé a ver su trabajo, ¿no? Todo eso mientras el embajador estaba en pleno foro, esperando que saliera para luego abordarlo. Y de verdad que fue una ilustración tan rápida, pero tan genial, poder ver su trabajo, y desde allí obviamente le sigo, ¿no? De verdad que estoy súper agradecido que el día de hoy tengo dos personas referentes, en este caso usted, ¿no? Y también al maestro Wilson, porque siempre hablo de definir el propósito como fotógrafo. Y yo definí mi propósito como fotógrafo, como retratista, a raíz de su trabajo, maestro Vasco, y a raíz de una crítica que una oportunidad me hizo el maestro Wilson, en relación a lo que era el retrato, ¿no? De un retrato que le había hecho a un artista plástico llamado Tasso. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿en qué momento definió usted su propósito como retratista y cuál fue esa anécdota, ¿no? ¿Qué lo llevó a pensar o a llevar ese propósito como fotógrafo? Muchas gracias. Cuando yo llegué a Venezuela, yo tenía la idea de que era cineasta, porque además los cineastas tenían mucho glamour, ¿me entiendes? O sea, cualquier muchacha que tú le dijeras que eres cineasta, bueno, que ella era una maravilla. Tenías éxito, ¿verdad? Y yo creía que era cineasta y comencé a trabajar en cine, hice la edición de 2 largometrajes y otras cosas. En paralelo comencé a hacer retratos y ese trabajo con el papel literario nacional me fue tomando, devorando, y llegó un momento en que yo me hice esta pregunta: bueno, ¿qué es lo que tú eres? ¿Ah? No eres cineasta, o sea, ¿qué eres tú? ¿Qué es lo que tú haces más constantemente? Fotografía. ¿Y qué haces? Retrato. Bueno, entonces soy un retratista. Independientemente que yo he venido haciendo en paralelo otros cuerpos de trabajo, el definir que yo era un retratista me dio una fuerza interior enorme y me permitió establecer un diálogo con el entorno con mucho más fuerza, más inteligente y más rico, ¿me entiendes? Porque empezó a convertirse, o sea, Vasco Cinetaro empezó a ser percibido como un retratista, no como un fotógrafo. Entonces, ahorita leí una novela, alguna novela de Camilo Pino, donde él dice, el personaje va a un taller de literatura y dice, bueno, y además me llevo una foto de Vasco Cinetaro, me hizo un retrato, y este retrato ha salido publicado miles de veces. Entonces, bueno, se construyó la idea de que yo era el retratista de los escritores y de los artistas, porque eso estaba soportado sobre mi obsesión y sobre ese discurso. Entonces la fotografía empezó a tener eso, empezó a tener otra dimensión.
Bueno, de verdad que agradecido por la respuesta. Aarón, de verdad agradecido, hermano, porque, bueno, tener en un mismo espacio a las dos personas que han influenciado en mi trabajo, no solo documental, sino también en la parte de retrato, para mí es una experiencia tremenda y bueno, agradecido por estos espacios, agradecido, maestro Vasco, espero alguna oportunidad de conocerlo en persona y bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Rafael. Estoy viendo aquí esta foto de Almudena Grandes y Elisa García Grandes, que es su hija, tomada en el 2003. Algo que quiero señalar es el tema de la mirada, de los ojos. O sea, en un momento en mi trayectoria, yo descubrí que los ojos eran fundamental para la construcción del retrato. Porque el retrato, o sea, el fotógrafo, lo que es un intermediario entre el retratado y el mundo. En la medida en que esta señora, por ejemplo, me está mirando a mí, no me mira a mí, está mirando al lector y está mirando al mundo. O sea, esa mirada es eterna mientras dure la fotografía, y cada quien que se enfrenta a esa imagen, la relación es personal. Es un ser humano que te está mirando, que te está diciendo quién es. No soy yo, es ese personaje quien está diciendo tu verdad. Claro. Buenísimo eso, Vasco. Vasco, no sé si quieres que hablemos de este libro un poco para hablar de esa parte de tu obra donde comenzaste con el autorretrato. ¿Sabes? Cuando iniciaste a autorretratarte, ¿en qué momento? Tengo entendido que este trabajo, este libro, Cuerpo del Exilio, fue durante tu estadía en Bogotá. Sí. Bueno, Okay. El autorretrato, mi trabajo de autorretrato, lo vengo realizando hace 40 y pico de años, ¿verdad? Y se ha venido estructurando con el cuerpo de trabajo frente al espejo, chic to chic. Okay. En relación a Cuerpo de Exilio, ¿verdad? Yo tuve que salir de Venezuela en 3 horas. Bueno, porque fui acusado en un programa de Aló Presidente, yo y el arquitecto William Niño, de miles de cosas, ¿verdad? Y entonces no nos quedó más remedio que salir de Venezuela. Y estuve 2 años en Venezuela. Ahora bien, estábamos viviendo en un hotel, ¿verdad? Bueno, y yo empecé a hacer fotografías mías en el espejo, del hotel, del espacio, ¿verdad? Y explorando el espacio del exilio, que era un hotel, ¿verdad? Y empecé a ver esas imágenes, ¿verdad? Y se fue armando la idea de dar testimonio del tema del exilio, ¿verdad? De una manera natural, ¿verdad? Hay ahí una frase en ese libro, en ese catálogo. Esta exposición está dedicada a William Niño. Dice el epígrafe de Julia Kristeva: el exilio es el asesinato de la lengua materna, ¿verdad? Entonces, bueno, ese trabajo preliminar me dio la luz del concepto, me dio el concepto.
y después vino la idea cuerpo de exilio, o sea, el juego con las palabras, y a partir de ahí empecé de una manera consciente a articular este trabajo. Y hay imágenes, ¿verdad? Tenía el concepto y tenía unas imágenes que venía haciendo en Bogotá, ¿verdad? Pero ya con el concepto establecido, después que vine de Bogotá, ¿verdad? Me enfrenté al tema y al archivo mío. Por eso es tan importante los archivos. Entonces, fíjate, por ejemplo, empecé a hacer lo que llaman edición, montaje, ¿verdad? A partir de un concepto, cómo expresar el tema del exilio, ¿verdad? Entonces, esta foto que está a la izquierda, ¿verdad? De unas sábanas, es una foto tomada en Bogotá. Pero esta foto que está al lado, que es una carretera, está tomada en Venezuela, en un viaje a Mérida, ¿verdad? Esta otra foto, ¿verdad? La que está en el centro, está tomada en Caracas, la que está en el centro en Bogotá, y la que está a los lados está tomado en Caracas, donde quedaba el edificio de Coninvest Casa de Bolsa y de la Fundación para la Cultura Urbana. Yo estaba, era parte de la junta directiva de la Fundación para la Cultura Urbana, que es el brazo cultural de Coninvest Casa de Bolsa, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, bueno, es la cama del hotel. Esta foto que está aquí de la mano es también expresión de ya un concepto. O sea, empecé a manejar un proyecto y necesitaba esa mano, ¿verdad? Allí que testimonia todo un montón de referencias. Y entonces incorporé, bueno, otras imágenes de mi archivo personal, ¿verdad? Para darle a esto un mayor calado. Fíjate, esta imagen que está aquí de la ceniza es una imagen que tomé en el llano colombiano, que tuve que hacer un trabajo en una petrolera. Y esta imagen que está aquí al lado la tomé en la carretera del llano venezolano. Entonces, es muy importante. Esto, la foto del centro la tomé en Bogotá, en mi cuarto. Y esta también. Cuando uno tiene una idea y tiene el concepto, bueno, se pone a escribir. Y uno escribe con imágenes. Necesito esto, necesito lo otro. Bueno, no la tengo. Fíjese, por ejemplo, aquí está el tema de la huida, de la carretera, y está este baño de hotel sumamente reducido. Entonces, bueno, y uno le incorpora también toda su mirada conceptual, pues. Fíjate, aquí está esta foto. Esta foto la hice de alguna manera pensando en el proyecto Cuerpo de Exilio. Está la foto del televisor, pero en la foto del televisor también me veo yo. Es una forma de autorretrato, ¿verdad? Entonces, bueno, son los procesos. Estas fotos que están aquí al lado, las tomé en el sótano del hotel, del garaje. Dije, oye, esto me sirve. Entonces, no es solamente ser fotógrafo, sino entender que uno es también un constructor de narrativas. Vasco, tienes una pregunta acá que te quiere hacer Emilio. Emilio, cuando quieras le haces las preguntas a Vasco. ¿Emilio qué? Dice Emilio nada más, no sé. Emilio González. Hola Emilio. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Un saludo, Vasco. Yo quería un poco, con el permiso de todos, alejarme de lo que lo que has estado hablando desde el punto de vista conceptual o discursivo. Y quería preguntarte
quizás ya te han hecho la pregunta en otras ocasiones, ¿cómo fue tu paso o tu transición de lo analógico a lo digital? O si aún todavía sigues trabajando con negativos. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Fíjate lo siguiente. Cuando vino lo digital, de manera fluida, yo pasé a lo digital. Yo no he hecho una mitología del instrumento. A mí el instrumento ni me viene. Lo mío es un problema mental, un problema de temas, de angustia, de expresarme, ¿me entiendes? Si no puedo tomar una foto, escribo un poema, ¿me entiendes? O sea, para mí el tema no es tener una cámara digital o yo creo que lo más importante, más allá del instrumento, es descubrirse a sí mismo. Y yo eso lo identifico con descubrir nuestras propias obsesiones y cuidarlas. Después que uno descubre sus obsesiones, tiene que cuidarlas, enriquecerlas, trabajarlas, ¿verdad? Y convertirlas en una obra. ¿Entiendes? Porque al final lo que queda es el discurso, es la imagen. Si es analógica o es digital, eso se pierde al final. Es como que un pintor, bueno, usted, ¿qué opina del acrílico o del óleo? Eso al final termina siendo irrisorio, porque tú puedes tener una cámara analógica y ahorita tienes una cámara digital que produce imágenes analógicas. Hay todas las posibilidades de mimetizar el lenguaje de lo analógico. Tienes otra pregunta, Vasco, de Jorge Luis Santos. Jorge, cuando gustes. Querido Jorge, no lo oigo. ¿Aún estás por allí? ¿O será que se salió? Hola. Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Querido Jorge, gracias por estar aquí. Querido Vasco, querido Aarón, ¿cómo están? Muchas gracias por estas experiencias que estás creando. Vasco, una preguntita un poquito salido de tu tema, pero bueno, pienso que es tu tema también. ¿Cómo conjugas tu amplio trabajo personal con las investigaciones que realizas de esos fotógrafos que haces que pasen de ser anónimos a ser personajes reconocidos, fotógrafos reconocidos, inclusive que se están exponiendo fuera? Cuéntanos un poquito cómo realizas esos descubrimientos de esos fotógrafos. Por cierto, recientemente hiciste una versión en tu Facebook sobre la cosa va por ahí también. Entonces, cuéntanos un poquitico esa faceta tuya de investigador en la fotografía. Bueno, fíjate, yo soy un historiador, soy un curioso, o sea, todo esto desde el punto de vista del amateur, ¿me entiendes? Yo vengo de una familia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una familia que ha estado ligada a la historia de este país. Y yo me he criado, me he desarrollado en un mundo de referencias políticas, culturales, ¿verdad? Y tengo una curiosidad y una exacerbación por la información histórica, por la memoria. Y creo que soy una persona afortunada porque me ha tocado poder trabajar con un extraordinario equipo en esta institución que es única en Latinoamérica, que es el Archivo de Fotografía Urbana, que es uno de los archivos más importantes en Latinoamérica. Entonces, es un privilegio que me ha dado la vida. En ese archivo, ¿verdad?, entró de una manera muy, muy generosa, maravilloso, un archivo de uno de los pioneros de la radio y la televisión. Y entonces,
en la época en que estábamos haciendo un libro de la Fundación para la Cultura Urbana, William Niño y Esmeralda Niño y yo como curadores, ¿verdad? Y yo venía viendo el archivo de Alfredo Cortina. Cuando descubrí, porque Cortina era un personaje insólito, era pionero de la televisión, de la telenovela, de la radio, o sea, era un renacentista, ¿verdad? Y tenía una obra fotográfica hecha desde que tenía 17 años, pero nunca expuso, aún cuando era parte de la élite cultural de este país, ¿verdad? Tu mujer era Premio Nacional de Poesía, o sea, él se movía en las grandes ligas, por decir algo, pero nunca tuvo el impulso de exponer ni de asumirse como fotógrafo. Entonces me puse a ver, él trabajaba para los álbumes, tenía unos álbumes maravillosos y empecé a descubrir una obra donde aparecía siempre su mujer, unas imágenes como un maniquí y me sorprendieron porque en 40 años él retrataba a su mujer en unos espacios insólitos y entonces empecé a pensar sobre eso y descubrí, bueno, que era un pionero de la fotografía conceptual. Cuando en los años 50, ¿verdad? Finales de los 40, él establece un discurso con su mujer serial, ¿verdad? Él está adelantándose a un concepto que posteriormente, en los años 60, se incorpora a lo que se llama el arte conceptual. Total, que bueno, dije, bueno, déjame reunir todas estas imágenes y darle una narrativa. Cuando logré establecer un cuerpo de trabajo de 64 imágenes, se le mandé a un amigo, Luis Enrique Pérez Orama, uno de los grandes curadores latinoamericanos, venezolanos, que estaba de curador de arte latinoamericano en el MoMA. Le mandé ese PDF y le dije, bueno, mira, yo pienso que este es un autor único, ¿verdad? Bueno, inmediatamente al mes y medio me llama, me dice, mira, esto es una maravilla, aquí están fascinados en el MoMA con él y como me acaban de nombrar curador de la Bienal de Sao Paulo, quiero que vayas con Cortina. Y entonces, bueno, llevamos a Cortina a la Bienal de Sao Paulo, después el MoMA le pidió a la Fundación Archivo Fotografía Urbana tener un cuerpo de trabajo de esas imágenes, entró al MoMA, después el MoMA llevó a Cortina a París Foto, después entró en el Reina Sofía, publicó un fotobolsillo en España. Bueno, esto es parte también de mis obsesiones, o sea, yo me enfrento a un archivo y yo me enfrento a una realidad muy particular. Es que hay cientos de grandes fotógrafos anónimos, ¿me entiendes? Que por X circunstancias no tuvieron el impulso, ¿verdad?, de mostrar su trabajo, pero tenían algo que es fundamental en la autoría, que es la obsesión. Es la capacidad que tienen ciertos artistas, ciertos personajes de construir una obra sólida a partir de un pensamiento centrado en unos temas. Y ese es el caso de Cortina, que tiene además un universo de paisajes únicos. Él, por ejemplo, retrataba su casa todo el tiempo. Su casa era un territorio de la fotografía. Eso, para mí, o sea, no son cosas casuales. Yo vengo retratando mi espacio personal y tengo un trabajo que se llama Rocar 2C, que es el edificio donde yo vivo, el apartamento donde yo vivo. Y yo vivo registrando esta intimidad. Fíjate, por ejemplo, estando yo en Bogotá, empecé a hacer un trabajo que se llama Call With, que es que yo empecé, bueno, como estaba solo en Bogotá, a llamar por teléfono a mis amigos por el recién aparecido Skype.
Y Skype tenía un letrero que decía call with, llamada con, ¿verdad? Entonces empecé a llamar a mis amigos, a mis amigas, a mis afectos, y tomaba una fotografía con la computadora y el entorno. Bueno, surgió a partir de esa curiosidad y de hacer, fíjate, la gente cree que para hacer fotografía hay que ir al mundo, y resulta que el mundo está en nosotros mismos. En un pequeño espacio, en una cárcel de 6 metros, hay un territorio infinito, y tú te pones allí a hacer un año fotografía y haces un trabajo único. Genial, Vasco. Ese consejo, el mundo está en nosotros mismos. Perfecto, muchísimas gracias, Vasco. Buenas noches, gran abrazo. Voy a poner abrazo, aquí Aaron. Un abrazo, Jorge. Lo veamos. Ok, Alfredo Padrón te tiene una pregunta. Alfredo, cuando gustes. Ok, buenas noches a todos. Vasco, cuando estuviste acá de visita con mis estudiantes en la escuela de Chabón, hiciste un ejercicio con mis chicos que fue muy interesante, en el cual planteabas que era muy importante en el retrato que el fondo o el background del retrato se sostuviera por sí mismo como una fotografía independiente. Es decir, que si quitábamos al retratado, el fondo que habíamos elegido tuviese una valencia estética, compositiva y discursiva por sí misma, ¿verdad? Al respecto, quería hacerte una pregunta sobre el background de la foto de Reinaldo Arenas que tienes ahí, porque veo que es una foto en contrapicado que tiene alrededor una cantidad como de basura que está allí. Y yo te quería preguntar si eso tiene que ver con esa vida tan atormentada que llevó Reinaldo Arenas en la cárcel y toda la porquería que le pasó y de la que fue víctima. Háblame un poco sobre eso, por favor. Gracias. La fotografía es como un gran baile. El fotógrafo se mueve en la realidad como embriagado, como en sombra, ¿verdad? Yo estaba en la casa de una gran amiga, Cristina Guzmán, fundadora de la librería Cruz del Sur, que tuvo una presencia importantísima en la cultura venezolana, y ella trajo como un acto de generosidad solidaria a Reinaldo Arenas, Venezuela. Y yo estaba en su casa, le hice una sesión de fotografía y salí con él a la calle a hacer unas fotos allí. Y de alguna manera, ¿verdad? La realidad se une y salen esas cosas tan particulares, ¿verdad? Que no estaban previstas, pero que de alguna manera testimonian Quedó frisado el video de Vasco. Sí, se quedó. Vamos a esperar un poco a ver. Vasco, ¿escuchas ahora? ¿Escuchas? Sí. Ah, sí, te habías quedado un poco congelado, pero ya te escuchamos. Entonces, fíjate lo siguiente. Esa foto tiene también un elemento común a la de Fidel Castro. La de Fidel Castro es también expresión de un azar muy particular. Yo estaba en mi casa fastidiado porque no podía hacerle un retrato a Fidel Castro. Un retrato. Póngase aquí, míreme. Imposible.
Entonces mi esposa me dice, Vasco, vete y haz lo que puedas. O sea, el sentido de la historia, ve y retrata. Después veré, pero esto tiene que retratar. Me fui para allá y estaba en el Teresa Carreño, en la parte alta, y venía Fidel, y ese impulso, ¿verdad? Eso que de repente surge, le grité, ¡Fidel! Y le grité como tú le gritas a un amigo. Inmediatamente él se dio la vuelta y se me quedó mirando. Me da la impresión que Bocaranda, mi amigo entrañable y querido paisano de Boconó, le dijo, ese es un fotógrafo venezolano. Y entonces él se me quedó mirando y yo, bueno, le disparé. Y dio la suerte que estaba la luz iluminando. Pero la mirada, ¿verdad? Dio también la suerte que me permitió dialogarla con la mirada de Reinaldo Arenas, ¿verdad? Entonces, uno tiene también que abrir el corazón, abrir la mirada, a ver lo que dice la realidad y ver lo que dicen las imágenes. Que esa viene muchas veces conscientemente y otras veces te aparece con toda libertad en el sitio de la imagen. Ok. Joana tiene... Bueno, gracias. Me quedó un poco en el aire la pregunta que te hice sobre el entorno con la basura, porque no me la contestaste. Fíjate una cosa, Alfredo, esa basura estaba allí. Sería, como te digo, prepotente que yo te dijera, ¿verdad?, que fue premeditada. Yo vi la basura y había la posibilidad de yo montarme en un sitio para tomar. Inmediatamente tomé la decisión y lo puse allí, ¿me entiendes? Hice otra foto frente a un muro, pero son impulsos que tiene el fotógrafo. Es como cuando está en una cacería, o sea, estás resolviendo, ¿me entiendes? Y estás resolviendo a partir del oficio, de un ejercicio de mirar, ¿me entiendes? Entonces, después, lo importante es, después que esas imágenes surgen, pensarlas, o sea, darle concepto, entenderlas, investigarlas, porque esas imágenes son como seres humanos que te quieren decir cosas. Claro. Gracias, muchas gracias. Joana tiene una pregunta, Vasco. Joana, cuando gustes. Hola Vasco, ¿me escuchas? No solamente que te escucho, estoy feliz de escucharte. Vasco, quisiera que nos comentaras un poco esa otra faceta como curador. Ya hablaste un poco de la parte de investigación y de la obsesión por los archivos y de esos fotógrafos a veces desconocidos. Ahora, ¿cómo darle cuerpo y cómo armar un discurso muchas veces en la ausencia del autor, incursionando más bien en la parte de la curaduría, siendo a la vez fotógrafo? Bueno, tengo que decir que yo soy un curador particular. O sea, en el sentido que yo estoy desde chiquito haciéndole proyectos a la gente. A la gente me dice, mira, quiero hacer esto. Y yo, bueno, vamos a hacerlo, o sea, mi vida funciona a partir de proyectos. Y los proyectos tienen que ver también con la curaduría. Fíjate, yo no soy un curador típico. Yo digo que de alguna manera yo soy un descubridor, ¿verdad? Porque yo he desarrollado también un talento de una agudeza de ir descubriendo un discurso en un material que está disperso. Entonces, eso que hice con Cortina, de entender quién era Cortina, ¿verdad? Me ha pasado
Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con otro descubrimiento que es Helmut Straka, que es un alemán que vino a Venezuela en los años 50, casó con una venezolana y tuvo una familia. Su hijo es uno de los historiadores más importantes, Tomás Straka. Bueno, yo llegué a ese archivo de la manera más azarosa. Me hablaron de un alemán que vino aquí y que yo le pregunté, bueno, ¿qué hacía tu papá? Y de repente Tomás me dice, no, él andaba con una cámara fotografiando. Bueno, una cosa así como paralelo. Inmediatamente le dije, quiero ir a tu casa a ver. Así, no sabía que me iba a encontrar. Quiero ir a tu casa. Bueno, me encontré con 28 álbumes de un recorrido sumamente importante sobre el país, sobre la cultura guajira, sobre otras culturas indígenas venezolanas, sobre el mundo urbano, pero única. 27 álbumes hechos con pequeñas imágenes y después con un arsenal de negativos. Entonces, bueno, inmediatamente me di cuenta que había un autor. Y cuando empecé a hacer una selección un poco embriagado, bueno, descubrí unas imágenes únicas. Yo pienso que es uno de los grandes retratistas viajeros en Latinoamérica, Helmut Straka, que hizo un registro en los años 50 inédito, por ejemplo, de la sociedad guajira. No son retratos, no es fotoperiodismo, son retratos un poco a la usanza de Augusto Sander, el gran retratista alemán. Entonces, fíjate, tengo ese defecto profesional con amigos de un poco de estructurar discursos, pero no soy, vamos a decir, un ensayista, en el sentido que los curadores escriben unos textos importantes. Yo me enfrento curatorialmente a un material en bruto, lo elaboro, lo discuto y eso me permite también trabajar en equipo. Para mí, el trabajo en equipo es una gran experiencia. Por ejemplo, cuando yo entendí quién era Straka, ¿verdad? Descubrí que había un autor y cuáles eran las claves de ese autor. Bueno, busqué un aliado en Luis Enrique Pérez Orama, lo dialogué también con Ariel Jiménez y así cada descubrimiento trato compartirlo, porque en la medida en que varias voces dialogan y un grupo de personas dialogan sobre la imagen, van saliendo ideas y van saliendo conocimientos, etc. Johanna, ¿te parece bien? Claro, querido. Y no puedo cambiar la respuesta. Gracias. José Ramírez tiene una pregunta, Vasco. José, cuando gustes. Primero, José, qué alegría poder oír tu voz, carámbale. Vasco. Y para mí también es una alegría oír tu voz. Quiero darle las gracias públicamente a José porque muy generosamente me invitó a participar como profesor en el CIEF y me permitió tener de una manera sistemática la experiencia, no de dar clases, sino de compartir ideas, experiencias con un grupo de fotógrafos y para mí eso fue una gran experiencia. Muchísimas gracias. Para nosotros fue tremendo y déjame completar ese comentario. Yo cuando estábamos estructurando el programa del CIEF y obviamente había una materia que era retrato, pues la materia no se abrió hasta que tú no estuviste disponible. Cuando Vasco estuvo disponible se abrió retrato en el CIEF. Vasco, has insistido mucho en que la fotografía es fundamentalmente edición y estoy absolutamente de acuerdo contigo y te agradezco que insistas tanto sobre ese tema. Quería hacerte una pregunta, esto ya lo hemos discutido, pero bueno, lo quiero plantear de nuevo aquí para darte pie a que, si te parece, lo converses sobre
tu serie Frente al Espejo. ¿Qué tanto es esa serie? ¿Qué tanto es sobre el retratado y qué tanto es sobre Vasco? Pienso, fíjate una cosa, es fundamentalmente sobre Vasco. La gran experiencia es Vasco, pero no por una vanidad o un sentido de protagonismo, sino mi obra está soportada sobre mí mismo, sobre el espacio familiar, sobre la memoria, y uno es objeto de la memoria, es cuerpo de la memoria. El autorretrato frente al espejo me ha permitido a mí explorar cómo es el tránsito de un ser humano en el tiempo. Y esto lo he vivido públicamente. Y esto me lo ha permitido esa argucia, esa estrategia de llevar a un cómplice para hacer ese recorrido histórico por mi deterioro, por mi acercamiento a la muerte, porque al final todos vamos construyendo de alguna manera lo mejor posible, lo mejor que podamos, el tránsito a la muerte. Y yo podría decir que es una exploración sobre eso. Muchas gracias, Vasco. Un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Gracias. José Hoyos tiene una pregunta, Vasco, también. José, cuando gustes. Hola Vasco, ¿qué tal? Años sin verte. Soy Hoyos hijo. José Cristóbal Hoyos. Ah, es Cristóbal Hoyos. Sí, el hijo. Qué alegría que estés aquí, porque siempre he pensado que habría que hacer un proyecto sobre tu papá, porque tu papá marcó la fotografía en este país. Caramba, qué honor oírlo de ti y no solo de mi papá, porque en otro de los espacios en que gracias a Aarón se está haciendo todo esto, se manifiesta la importancia de hacerlo con tantos retratistas, de que hay quien determina o dice que es la fotografía diáfana, y yo más bien me gustaría que eso se manejara bajo un término de la fotografía del ego, ¿ok? Donde todo el mundo, y tú lo dijiste muy bien, tú tienes la libertad de hacer una cantidad de retratos en lo que tú quieres manifestar y quieres expresar de cada persona que retrata. Fantásticos retratos, por supuesto, y te felicito nuevamente, que creo que sobra decírtelo, que es admirable, sobre todo la forma de armar el discurso. Me encantó y siempre me ha gustado el haber juntado esas dos fotos de Fidel y de su víctima, a decirlo así. Vamos a contener y tratar de no manifestar en palabras lo que tenemos todos atragantado, ¿no? Pero bueno, vamos a más bien a hacer lo siguiente. Te voy a hacer 3 preguntas y sí, ya después hablaremos del proyecto, pues no solamente eventualmente qué ha sido Hoyos Fotoestudio, sino que han sido tantos retratistas que retrataron a tanta gente de una manera más comercial y más pausada, sin tanta intensidad, ¿no? Pero bueno, eso tendrá su momento. Mira, de toda la serie de retratos que he visto, hay uno que me llama la atención porque no pareciera ir en el orden en que están todos los demás. Y es de un escritor que se me pasó, no le pude tomar la foto y ver cuál es, que está detrás de un carro bajo una lona. ¿Tú nos puedes contar un poquito cuál es la historia en ese retrato? Sí, ese retrato es de Antonio López Ortega, creo. Pedro Terán, tienes ahí. ¿Ah? Pedro Terán, ese que tienes ahí. Este es Pedro Terán, sí. Antonio López Ortega, ¿verdad? Esto es cerca de mi oficina. Y yo pasaba por allí y veía ese carro y dije, concha, ese carro me gusta para una fotografía.
Y un día fue a visitarme Antonio y yo le dije, vente conmigo, y lo llevé allí. Porque cuando uno tiene una obsesión, todo entra a funcionar en relación a ese discurso. Yo voy por la ciudad de Caracas, vivo en Caracas, por ejemplo, o vivo en Bogotá o en Madrid. Entonces, en la medida en que yo conozca la ciudad, su espacio, su luz, yo tengo la libertad de saber dónde voy a hacer, o sea, convierto a ese gran espacio que es la ciudad en mi estudio. Está la luz, donde está un muro bonito, sé dónde está ese carro, ¿verdad? Porque ese carro que estaba arrumado allí lo convertí en un hecho estético. Entonces, el fotógrafo está obligado a ver. Hay una frase extraordinaria de uno de los grandes poetas represaliado y torturado por el gobierno de Fidel Castro, Eberto Padilla, que tiene una frase maravillosa que dice, y está el ojo obligado a ver, a ver, a ver. Esto es la clave para los fotógrafos andar en el mundo, ver la luz y ver el espacio. Así es. Mira, Vasco, ¿qué foto recuerdas que no pudiste tomar, que se quedó grabada en tu retina? ¿Qué foto es esa que te atormentan constantemente, que sabes, caramba, pasé demasiado rápido, iba en un tren, no pude sacar la cámara, ese reflejo en los cables, no sé? ¿Que hay alguna imagen que te perturbe, que nunca pudiste hacer y que no puedes recrear, además? Son dos fotografías. Cuando yo fui a retratar a Cioran, que es uno de los grandes escritores del siglo XX, filósofo, yo estaba en París, pero estaba un poco intervenido por la desazón amorosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hice una sesión de retratos y él me dijo, oye, te voy a llevar donde Henri Michaud, que es uno de los grandes poetas franceses, y había la posibilidad de que me llevara a ver a Samuel Beckett, premio Nobel. Entonces, sí. Yo opté por irme a Madrid. O sea, mi corazón se fue a Madrid. Y se me quedaron estas dos fotografías y siempre, cónchale, cómo me pude haber perdido. Pero fíjate, hay otra cosa importante que quiero decirte. Cuando vino aquí Alejo Carpentier, Julio Cortázar, yo estaba muy molesto, ¿verdad? Porque ellos apoyaban a los cubanos. Y entonces, en protesta, una cosa arbitraria mía, no los retraté. Retrospectivamente, ¿verdad? Empecé a reflexionar y llegué a la conclusión que uno no puede tomar decisiones porque uno es testigo, y lo más importante, que el fotógrafo es testimonio, no que como fotógrafo juzgue la historia, sino permitir que a través de uno el mundo se exprese. Entonces, aprendí la lección. Entonces yo ahorita soy capaz de retratar a quien sea, ¿me entiendes? Y además retratarlo sin odio, sin resentimiento, porque cuando tú vas a retratar a una gente, tú no puedes ideologizar la toma. Tú no puedes decir, este es un miserable y lo voy a retratar como un miserable. No, tú tienes que retratarlo como un ser humano, con todo el respeto, porque eso te engrandece a ti. Y además da testimonio mucho más fiel del personaje que tú estás dando a conocer. Buenísimo. Muy bellas y oportunas tus palabras en estos momentos. Y por último, me gustaría preguntarte, a través de los años, siempre vemos la dificultad
de desenamorarte y volverte un poco objetivo con tu trabajo? ¿De qué manera ya lo has manifestado? Pero no sé si pudieses agregar un poco más de cómo tratar de ver el cuerpo de trabajo personal de una manera un poco más objetiva, o de qué manera hacer el pretrabajo para cuando tú consigues con quién hacer una correduría, no mostrarle las 500 fotografías, sino que esto es lo que yo creo es el concepto y esto es más o menos lo que te debería mostrar. Pero ahí a veces interviene demasiado, es que esa fotografía me costó mucho hacerla y esto tiene una carga emocional que no corresponde con el discurso. ¿Cómo deslastrarse de eso? Bueno, no sé si me explico, no sé si explico bien lo que quiero preguntar. En esto yo tengo la experiencia del cine, que es muy importante y que tiene que ver directamente con lo que tú dices. Cuando tú haces una película, tú tomas cientos y cientos de pies de película, ¿verdad? En aquella época, ahora es video, ¿verdad? Pero la película, el film, tiene 1 hora y media, 2 horas, cuando es muy larga. Entonces te enfrentas, ¿verdad?, a decisiones importantes. Esta imagen que está aquí me costó $1,500,000 porque tuve que contratar una grúa y quedó bella la imagen. Pero resulta que no entra en el discurso. Entonces, uno tiene que ir construyéndose a sí mismo la capacidad de tener la fortaleza de decir, esto no va. ¿Por qué? Porque lo más importante no es lo que tú hayas sentido, lo que te haya costado, sino meterse en el discurso, descubrir. Y entonces, ese discurso te dice a ti, quítame de aquí, esta imagen, borra, no, aquí, esta imagen no va. Y tú tienes que tener los oídos muy agudos para entender el discurso de eso que está ahí. Y no imponerle por razones exógenas, razones que no tienen que ver, como que te haya costado mucho, que tú estás enamorado. No, nada de eso. Correcto. Está bien. Excelente, Vasco. Mil gracias. Gracias. Y bueno, para cerrar, Vasco, una pregunta que te quiere hacer Ana Caula. Ana, cuando gustes. Hola Vasco, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharte en este conversatorio. Mi pregunta está relacionada un poco con eso que has mencionado de las obsesiones y tu serie de las selfies frente al espejo. Siempre me ha llamado la atención en ellas ese contraste de ver figuras conocidas, públicas, junto al fotógrafo y en un espacio tan íntimo como un baño o una habitación. Y me gustaría si puedes comentar un poco sobre la dinámica que se da entre tú como fotógrafo y estas personas en el momento en el que las llevas al espacio privado y sacas tu cámara para fotografiarlo. ¿Hay algo en común en la reacción de estos retratados o sus reacciones han ido cambiando a través de los años dependiendo de tu edad, del lugar donde se encuentran? Y bueno, yo sé que las imágenes deben hablar por sí mismas, pero también me gustaría saber si tienes algún registro escrito de estos encuentros con las personas que has ido retratando. Primero, quiero decir que estoy feliz de que Ana María Caula esté presente en esta conversación. Ana María Caula es la hija de uno de los grandes fotógrafos de la diáspora argentina en Venezuela, Tito Caula, y es una experiencia en la cual yo he estado involucrado, ¿verdad? Hicimos el fotobolsillo de Tito Caula y yo creo que es un autor sumamente importante para reflexionar sobre el tema de la fotografía latinoamericana por varios aspectos. Antes de la exposición, ¿verdad?, que hiciese José Antonio Navarrete en la GAN, que fue la primera aparición pública de Tito Caula, Tito Caula se beneficiaba negativamente, ¿verdad?, de que era un fotógrafo de publicidad, porque la fotografía ha estado dominada por la ideología. Entonces,
la fotografía latinoamericana tiene que ser fotografía de pobres, manifestaciones, denuncia, etcétera, etcétera. Y resulta que nos encontramos con un archivo extraordinario, el de Tito Caula, de un autor que abordó de una manera personal, original, la fotografía en un país latinoamericano, pero también con un trabajo de fotoperiodismo, con un trabajo de retratos que se hicieron para campañas electorales, como esa maravillosa foto de Teodoro Pekov, o trabajo de publicidad con María Conchita Alonso, que ahora tiene una lectura diferente, porque hemos entendido que en la fotografía de publicidad, por ejemplo, también hay unos autores que aportan al discurso de la imagen cosas importantes, ¿verdad? Ahora, en relación a la pregunta de Ana María, fíjate lo siguiente: las relaciones que yo establezco con los... Primero, yo tengo una cartografía de la literatura, o sea, soy una persona medianamente informada y que está dialogando todo el tiempo con la cultura, tanto escrita como visual. Entonces, cuando yo me enfrento a un autor, sé a quién estoy retratando. Pero no me interesa establecer vínculos, ¿verdad? De amistad. Esos se dan, se tienen que dar, ¿verdad? Entonces, hay autores donde yo no los veo más nunca, pero que pasé un momento encantador. Y hay otros autores, por ejemplo, yo retraté a un extraordinario escritor que se los recomiendo, Patricio Prom, que tiene como tema el ámbito de la familia en México. Y entonces un día le pedí un texto para incorporarlo a mi serie de retrato frente al espejo, y él me escribió. Y entonces, bueno, hubo un diálogo ahí muy interesante. Bueno, un día me llaman del New York Book Review y me piden un foto de él para un trabajo en la revista. Y después me pidieron otra foto. Entonces, bueno, se establecen este tipo de relaciones. Tengo relaciones con otros escritores, pero ya más allá de la experiencia del retrato, posiblemente la primera experiencia fue un retrato, como con Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, con el cual tengo una entrañable y querida relación, ¿me entiendes? Y bueno, con unos sí, con otros no. De uno no los veo. Me pasó, por ejemplo, con este escritor Salman Rushdie, el indo-inglés, que bueno, estaba asediado por tal cosa, y entonces estaba yo en el Festival de Literatura de Cartagena, del High Festival, y lo abordé, y porque no querían que yo accediera, tenía unas periodistas, una gente que los cargaba para todas partes, y logré hablar con él y le dije, mira, quiero llevarte al baño. Y le mostré un carnet que yo tengo, ¿verdad? Que es el autorretrato mío con Jorge Luis Borges. Mira, yo te quiero llevar para hacerte una cosa como esta que yo le hice a Borges. Bueno, el hombre se desarmó, me dijo, claro, espérame aquí que en 5 minutos voy, hago una cosa y te vengo a buscar, nos vamos para el baño. Entonces, bueno, son anécdotas que pasan. Por ejemplo, con Marcel Marceau se estableció una química sumamente grata y llegó un momento en que él empezó a interactuar conmigo y a construir el espacio fotográfico. Entonces me dijo, pero chico, tú deberías ser mimo. ¿Me entiendes? Bueno, se dan este tipo de situaciones, pero muy rápido. Después yo me voy para mi casa, me pongo a ver en la computadora las imágenes y empiezo a construir eso que llaman el discurso. Vale, buenísimo, Vasco. Gracias, muchas gracias.
Un Un beso, abrazo. Ana María. Otro para ti, gracias. Bueno, Vasco, muy agradecido de verdad por haber aceptado la invitación. De verdad que fue bien, bien amena y bien completa el encuentro. Si quieres, ya deja un momento de compartir pantalla, Vasco, para ver si hacemos una captura de pantalla con todos los que quieran activar su cámara. Dale acá abajo donde dice pantalla, vuélvele a dar para que se desactive la pantalla. ¿Dónde le doy? Abajo donde dice pantalla, dale de nuevo para que se desactive. Espérate un momentico, déjame quitar esto. Ajá, ajá, espérate, ajá. ¿Le doy dónde? Ya va, no, déjame quitártela yo y la desactivo. Así ya. Ah, Ya. wow, qué maravilla. Ok, aquí. La cama, qué maravilla. Esta es una maravilla. José. Vamos a ir activando sus cámaras. Quien quiera aparecer en la. En homenaje, ahí me sale la nariz larga. Emilio. Oye, Leonardo. Lenny, ¿dónde está? ¿En Argentina? Se nota que está por estos lados porque está muy abrigado. Sí. Ha Ajá. sido una. ¡Chepina! Chepina. Voy con la foto. Mi querido maestro Wilson Prada. Cada vez con una barba más bella. Vamos a guardar la imagen. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que asistieron. Como saben, ya después esto va a ser colgado en YouTube para que lo puedan consultar, lo puedan compartir. Mañana a las 19, a las 7 de la noche por acá, a las 6 en hora de Venezuela, vamos a estar con María Teresa Bulton. Va a ser un encuentro bastante interesante. Jorge Luis, esta cachucha te vea muy bien.